Buenas noches, familias. Les hablo desde la comunidad, en nombre de la comunidad del Colegio Calasanz, de Caballito, y en ocasión de la próxima fiesta de la Virgen de las Escuelas Pías, quiero ofrecerles, de toda la comunidad, un triduo para que nos ayude a disponer el corazón y el alma para vivir dignamente esta fiesta. Calasanz, nuestro Santo Padre, nuestro fundador, decía que la verdadera fundadora de las Escuelas Pías, de su obra, no era él, sino la Virgen María. Y es por eso que en los momentos de crisis que no le faltaron y de turbación y en los que realmente peligró el futuro de las Escuelas Pías, en sus inicios, él siempre nos recomendó y nos instó, nos exhortó a recurrir al auxilio de María. Nos decía que no debemos cansarnos de importunarla, porque ella, la Madre de Dios, la fundadora, la real fundadora de las Escuelas Pías, siempre nos escucha y nos auxilia. Muy bien, y como primer día de este triduo, quiero presentarles una catequesis acerca de la Iglesia. Mañana jueves y el viernes va a haber otras dos catequesis más. Hoy vamos a empezar hablando de la Iglesia. Muy bien. Se dicen muchas cosas acerca de la Iglesia. A veces parece también un término análogo para saber qué es la Iglesia. Podemos remitirnos primeramente al nombre, a la etimología, al significado del nombre, Iglesia. El nombre Iglesia viene del griego, que significa eclesia, quiere decir los convocados. Y acá ya tenemos una primera pista, un primer indicio de qué es o qué está llamada a ser la Iglesia. Esto de ser convocados implica que hay alguien que convoca. No somos autoconvocados, sino que nos convoca el Señor. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Ya desde antes de su pasión, Cristo ya habla de Pedro como la piedra de su iglesia. Curiosamente habla o instituye como piedra de su iglesia a aquel que después va a negarlo en su pasión. Pero luego de morir y de resucitar y ir nuevamente al encuentro de Pedro, vuelve a confirmarlo en su rol. Con lo que vemos que este ser convocado es una gracia, es algo que nunca merecemos y que nunca vamos a terminar de poder gratificar al Señor. Es algo que debe mantenernos siempre como motivo de acción de gracias. Muy bien, y también de esto se desprende que al ser convocados por Cristo, por el Señor, por Dios hecho hombre, vemos que la Iglesia no es una institución humana, mucho más que eso. Si bien está presente en la historia, porque Cristo llamó a seres humanos históricos, trasciende la historia. Su fundador es el Dios eterno y con la Iglesia Cristo viene a llevar a los seres humanos también a la eternidad, a la Jerusalén celestial, a la patria, a la verdadera patria del hombre. Muy bien. Acá, en esta convocatoria, vemos cuál es la naturaleza y cuál es la misión del cristiano y de la Iglesia en general. Y en las Sagradas Escrituras podemos ver que se habla de la Iglesia a veces a través de imágenes, así como Jesús a veces nos habla de su gracia a través de parábolas, usando elementos de la naturaleza, el grano de trigo, la vid. También se habla de la Iglesia, sobre todo San Pablo, usando imágenes, si quieren, materiales. Habla de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. También habla de la esposa de Cristo, aquella a quien Cristo es esposa. También se nos habla del pueblo de Dios. Y todas estas imágenes nos muestran que
la iglesia es sacramental. Para eso cabe recordar qué significan, qué son los sacramentos. Son signos visibles que hacen presente una realidad invisible. Por ejemplo, en la comunión nosotros vemos el pan y el vino, signos visibles, pero que realizan y significan una realidad invisible, que es la gracia del Señor. Con la iglesia pasa lo mismo. La iglesia se une, se conjuga lo visible, somos los seres humanos, y lo invisible, que es la gracia y la presencia del Señor, que está con nosotros hasta el fin de los tiempos, aunque no lo veamos físicamente. Y aquí también, recordando que la iglesia es sacramental, tenemos que pensar en lo que nos dice el Santo Padre Francisco acerca del peligro del gnosticismo en el que podamos caer en estos días. Nosotros estamos llamados a vivir en la iglesia en comunión y entrando en comunión con Cristo a través de los sacramentos, y también en comunión entre nosotros, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso este tiempo de cuarentena tiene que ser atípico y tenemos que luchar para poder volver a los templos, poder volver a la celebración de la Eucaristía, porque si Cristo nos llamó a ser iglesia, si Cristo quiso hacerse presente en medio de nosotros como iglesia, no da lo mismo que vayamos o no vayamos a misa, que recibamos o no recibamos los sacramentos, que tengamos comunión con el resto de los hermanos a que no la tengamos. Muy bien, nosotros como cristianos, miembros de la iglesia, si tomamos conciencia, noción de que nuestra patria es eterna, que aspiramos al cielo, de que para eso Dios hizo hombre, para llevarnos con Él, no podemos dejar de recordar que somos peregrinos en esta tierra. Nuestra patria es el cielo. Y en esta tierra estamos de paso, algunos un poco más, otros un poco menos tiempo, pero todos algún día dejamos esta tierra. Y cabe preguntarnos o cabe plantearnos de qué manera vamos a vivir esta peregrinación, si se quiere, de qué manera vamos a pasar este tiempo en la tierra, en la iglesia. Hay un libro del padre de Sáenz, un sacerdote jesuita, que se llama La barca y las tempestades. Él describe a la iglesia como una barca que a través de su viaje por el océano va enfrentando, se va topando con tormentas, con distintas dificultades. Él utiliza esa imagen para representar cómo la iglesia a través de la historia fue atravesando problemas a veces muy serios con herejías, con persecuciones, y ciertamente hoy también estamos atravesando como iglesia una tempestad. Esta de la cuarentena, del no poder acercarnos al Señor vivo y sacramentado. Y también cabe esta imagen de la iglesia como nave, nos permite ver, recordando o buscando y tomando el ejemplo de las naves, de las tripulaciones. En los momentos de tempestades era común que las tripulaciones arrojaran por la borda todo aquello que no era esencial, no porque fuese malo, sino porque el objetivo era salvar a la nave, salvar a la tripulación. Entonces muchas veces barcos que transportaban mercadería o cosas muy valiosas se veían obligados a arrojar las cosas por la borda, no porque fueran malas, repito, sino porque debía salvarse lo fundamental, debía mantenerse en flote la nave y los tripulantes. Y ese ejemplo también lo podemos usar para este momento de crisis y en el cual muchas veces tenemos que hacer
renuncias forzosas que ninguno está dispuesto a hacer. Y a la hora de hacer esa renuncia o esa selección, si se quiere, es preciso recordar qué es lo esencial, qué es lo que no se puede tirar, qué es lo que se tiene que rescatar a toda costa. Y para entender qué es aquello esencial, cabe recordar que somos convocados, que la Iglesia somos convocados. Entonces, debemos remitirnos al que convoca, Cristo, y a su convocatoria, es decir, a qué nos convoca cuando nos convoca y cuando funda la Iglesia. Él, cuando funda la Iglesia, Él viene a hacernos partícipes de su vida inmortal. Ese es su propósito. Por eso Cristo está presente en su Iglesia y nos hace partícipes de su vida inmortal. Y por eso nuestra patria, repito, es el cielo. Y también, junto al darnos este gran y hermoso don, también nos da una misión, y es que hacer que todos los pueblos sean sus discípulos. Es decir, no privarnos, no quedarnos con esta gracia como algo privado, sino compartirlo, porque no podemos guardar un tesoro que no es para nosotros, no lo podemos guardar. Y querría, para ir terminando, citar o mencionar dos ejemplos que nos pueden ayudar a vivir o a saber sobrellevar esta tempestad que estamos viviendo hoy. Uno es el del santo cura Brochero, el único santo canonizado argentino que vivió toda su vida en nuestro país y que justamente murió de una enfermedad muy contagiosa. Él murió de lepra, y murió de lepra por ir a asistir y estar próximos a muchos de sus paisanos de la serranía cordobesa que padecían de esta enfermedad. Muchos le decían que no se acercara, que era peligroso, que corría riesgo su vida, pero él, siendo consciente de que lo esperaba la patria eterna y de que a esos enfermos también estaban llamados a esa patria eterna, supo despojarse de todo lo que no era esencial, incluso de su salud, para ir él al cielo y llevar consigo a toda una majada de paisanos suyos. En este tiempo de aislamiento y de falta de contacto entre nosotros, de Brochero, contagiándose de la lepra y muriendo de lepra, nos muestra el camino de la santidad, contrariamente a lo que todo el mundo le decía. Y el otro ejemplo que les propongo también es el del venerable cardenal Francis Antoine. Este no es tan conocido para nosotros, es un obispo vietnamita, víctima de la persecución comunista en su país, en Vietnam, que pasó 13 años encarcelado. 9 de esos 13 años estuvo en total aislamiento. Y en ese momento tan crítico, él se vio en la obligación de recurrir a lo esencial, de hacer una opción por Cristo. Él sabía que se le privaban de hacer muchas cosas que él quería. Él no podía visitar enfermos como Brochero, por supuesto. Estuvo reducido su campo de apostolado muchísimo, pero supo descubrir que Dios lo llamaba a quedarse solamente con Él. Él siempre hace la distinción entre Dios y las obras de Dios. Él dice que tuvo que renunciar a las obras de Dios, a la fuerza, pero no por eso, o eso no lo hacía renunciar a Dios. Dios le pedía una entrega total, y él supo darla incluso en ese estado de confinamiento. A nosotros ya 2 meses de encierro nos parecen sofocantes. Él pasó 13 años de su vida así,
y se ganó el cielo, se fue beatificando, dejando que Cristo vive en él, incluso en ese momento y en esas condiciones atípicas. Así que, bueno, quería dejarles estos dos ejemplos de santidad que nos pueden iluminar a la hora de pensar cómo ser iglesia hoy, cómo llevar a cabo esta misión y cómo ser acogedores de esta gracia y hacerla fructificar. Para terminar, también querría, si se quiere, mencionar que estas imágenes que a veces que se le atribuyen a la iglesia de manera análoga en las cartas de San Pablo, también se pueden referir a la Virgen María, la esposa de Cristo, la esposa virgen y santa. Y nosotros como iglesia también estamos llamados a desposarnos con el Señor siendo santos. Para eso vino Cristo al mundo, para que seamos santos, y para eso nos llama que anunciemos su evangelio, para que haya muchos santos en la iglesia. Para eso Calasanz fundó las escuelas pías, para que muchos niños se hicieran santos. Así que le pedimos a ella que nos ayude, porque no solamente es nuestro ejemplo de santidad, sino porque también es nuestra madre y nos asiste y nos auxilia. Así que bueno, esto es todo por hoy. Lo esperamos mañana también con la próxima catequesis.